Estimados alumnos, tengan ustedes una cordial bienvenida a estas nuestras sesiones de nuestra asignatura de Economía 2. Esta semana, de acuerdo a nuestro avance de sílabo, nos toca un tema que es la continuación de la semana anterior, cuando veíamos por un lado la demanda agregada y por otro lado la oferta agregada. Ahora veremos el equilibrio macroeconómico y las políticas económicas. Se nos pide que esta semana ustedes sean capaces de explicar el movimiento y desplazamiento de la curva de demanda y de oferta agregada, tanto en el corto como en el largo plazo. Los factores que generan los desplazamientos de la demanda y en la oferta agregada. Veamos a continuación qué tenemos para esta semana. Dos temas importantes: cómo se llega a un equilibrio de mercado macroeconómico, tanto en el corto como en el largo plazo. Y por otro lado, de qué manera influye en el equilibrio haciendo política económica. Recuerden que en última instancia existe la posibilidad también de la presencia del gobierno, quien también puede intervenir para lograr determinados equilibrios en nuestra economía. Para esto nos vamos a valer en primera instancia de lo que llamaremos el modelo oferta y demanda agregada. Es decir, este modelo utiliza tanto las curvas de oferta y demanda agregada vistas la semana anterior, pero esta vez unidas, para analizar las fluctuaciones económicas que existen en una economía como la nuestra, por ejemplo. Debemos de hacer recuerdo a ustedes que en realidad una economía tiene momentos de fluctuaciones. Hay momentos que nuestra economía está muy bien, hay momentos que la economía está muy mal, y esto puede deberse en gran parte a los movimientos y desplazamientos de las curvas de oferta y demanda agregada. En principio tenemos que analizar algo que ya habíamos mencionado anteriormente. La economía en general se ve en dos momentos: el corto y largo plazo. Obviamente, para llegar a largo plazo tenemos que transitar por esto que llamaremos el corto plazo. La economía está en equilibrio macroeconómico de corto plazo cuando la cantidad de producción total ofertada es igual a la cantidad demandada. Esto de alguna manera ya es intuitivo. En ese contexto, cuando la oferta y la demanda agregada se interceptan, porque una tiene pendiente negativa y la otra tiene pendiente positiva, lo que se determina es una cantidad. Pues bien, al determinarse esa cantidad, indudablemente existe lo que llamaremos un nivel de precios agregados de equilibrio de corto plazo. Este nivel de equilibrio, de general de precios, es el que de alguna manera mantiene el equilibrio macroeconómico en el corto plazo. Y por lo tanto, la producción agregada de equilibrio de corto plazo viene a ser la cantidad de producción total producido en el equilibrio a ese nivel de precios en el corto plazo. Veamos una gráfica al respecto. Y tenemos el modelo, tenemos el nivel de general de precios, tenemos el PBI real de nuestra economía, tenemos la oferta agregada de corto plazo, la línea roja, tenemos la demanda agregada, pendiente negativa, hay un intercepto en donde mostramos el precio de equilibrio y mostramos también la cantidad de equilibrio en la producción. De manera que en ese equilibrio le daremos el nombre de corto plazo. Ahora, ¿qué ocurre con esos equilibrios? Pues pueden verse afectados ante cambios de la demanda agregada. Obviamente estamos en el corto plazo. Puede deberse a dos elementos básicos: algo que llamaremos, por un lado, el shock negativo de la demanda y por otro lado el shock positivo de la demanda. Cuando hay un shock negativo de la demanda, cuando ustedes ven la línea roja y tenemos un equilibrio 1, un shock negativo es cuando la demanda agregada, si ustedes ven a la curva de celeste, puede desplazarse hacia la izquierda, con lo que puede traer como consecuencia una disminución del nivel de producción. O también puede tratarse de un shock positivo cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, mostrando necesariamente que hay un aumento de la producción. Ahí están lo que mencionábamos, ¿no?
Este shock negativo de demanda, porque entre otras cosas puede deberse a la caída del consumo, trae consigo una disminución de los precios y automáticamente también una disminución de la producción. Entonces eso conduce a un nivel agregado más bajo y producción más baja. Por el contrario, un shock positivo de la demanda implica un aumento de la producción y también un aumento general de los precios. Esto definitivamente trae como consecuencia que ese aumento en el nivel de producción, necesariamente los precios tendrán que subir en nuestra economía. Un shock positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de los cambios en la curva de oferta agregada en el corto plazo? De igual manera, puede tratarse de un shock negativo de la oferta cuando en este caso ahora la curva roja se desplaza hacia la izquierda, o con un shock positivo de oferta cuando la curva roja de la curva de oferta de corto plazo se desplaza hacia la derecha. Veamos, ahí tenemos un shock negativo de oferta. Esto trae consigo necesariamente un nivel de incremento de línea general de precios, la oferta agregada disminuye, por lo tanto el PBI también. Ahí están las consecuencias. Un shock positivo de oferta, por el contrario, nos dice que hay una disminución de los precios y un aumento del nivel de producción en nuestra economía. Ahora, ¿cómo se produce el equilibrio de largo plazo? La economía nos dice en la teoría que está en equilibrio de largo plazo cuando el punto de equilibrio macroeconómico de corto plazo se encuentra necesariamente también vinculada a la curva de oferta agregada de largo plazo. Está de más recordarles que en la sesión anterior veíamos que en el largo plazo la curva de oferta tiende a ser totalmente vertical, ¿verdad? Pues bien, aquí está. Tenemos el equilibrio de corto plazo y ahora lo que está ocurriendo es que en ese equilibrio de corto plazo, en algún momento del tiempo, va a coincidir con la curva de oferta en el largo plazo. Por lo tanto, ese es el equilibrio del cual la economía normalmente se orienta. ¿Cuál es la importancia de esta gráfica? Si ustedes ven, en la parte de donde dice PBI real, en realidad ahora lo que estamos determinando ahí es el PBI potencial, ¿cierto? Eso es un tema que también ya lo habíamos visto anteriormente. Y ese PBI potencial no es que se mantenga estático, eso puede moverse, es decir, esa curva de oferta de largo plazo puede también trasladarse. De manera que ese producto potencial es, llamémosle, el tema central de la economía, porque esto nos ayuda a establecer, llamémosle, las posibilidades de la economía de poder moverse hacia determinados equilibrios orientados a mejorar la economía. En ese contexto, dado que hay un equilibrio de largo plazo, ¿qué puede darse? Es un tema que también en algún momento lo vimos, hablaremos de las brechas recesivas. Una brecha recesiva existe cuando la producción total, ¿sí?, está por debajo del PBI potencial. A ver, regresemos a nuestra curva. Es decir, cuando ese PBI potencial, ahora nuestra producción real está al lado izquierdo. Por lo tanto, lo que se aprecia ahí debe ser una brecha recesiva. Existe también una brecha inflacionaria cuando la producción total está por encima del PBI potencial, es decir, ahora nuevamente, cuando el PBI real está ahora a la derecha del PBI potencial, por lo tanto hay una brecha inflacionaria. Entonces, ¿cómo medimos esa brecha de producto? Pues no es más que la diferencia porcentual entre la producción real y el producto potencial. Entonces, la brecha de producto se da como consecuencia una relación entre el producto agregado actual menos el PBI potencial, entre el PBI potencial por 100. ¿De acuerdo? Está de más decir que si en el caso del PBI potencial, ¿sí?, comparado respecto al PBI real o actual, ¿sí?, cuando se trata de una brecha recesiva, entonces la brecha recesiva está por detrás rezagada que el PBI potencial. Entonces, en una brecha recesiva, esta fórmula nos debe salir negativo. Y en una brecha inflacionaria nos debe salir positivo. Ahora, esa brecha recesiva, ¿cómo se corrige? Cuando los shocks de la demanda agregada afecta a la producción agregada en el corto plazo, pero no a largo plazo. Eso es obvio, ¿no? Cuando la demanda tratamos de empujar hacia la derecha, de manera que la producción también aumente. Eso es a través de un shock de demanda positivo.
cuando se habla de los shocks negativos de oferta. Los shocks negativos de oferta representan un dilema básicamente político para las autoridades que conducen la economía de un país, puesto que se trata de estabilizar la producción agregada. Al aumentar la demanda agregada, necesariamente nos va a conducir a una inflación, como hemos visto en antes, ¿no? Un shock de demanda positivo. Si bien es cierto, aumenta la producción, pero también al igual aumenta el nivel general de precios. Eso tiene un nombre, inflación. Eso es un dilema en el caso de los que hacen política económica, porque una política de estabilización que está básicamente orientada a los precios reduce la demanda agregada y por lo tanto también se puede profundizar en algún momento una crisis en un país. Así que eso es un dilema que en algún momento los hacedores de la política económica tendrán que tomar en cuenta. En ese contexto, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Sí? ¿Qué es lo que se utiliza en términos económicos? Las políticas macroeconómicas. Necesariamente el tema no es ver solo en el corto plazo, como en algún momento mencionábamos. La economía hay que verla en el largo plazo. En ese contexto, en el largo plazo, ¿cómo se corrige? Hay economías más recientes en América Latina que están pasando por serios problemas económicos y que definitivamente corregir esas, llamemos, deficiencias de su economía va a demandar mucho tiempo. Hay estudios que muestran que corregir una economía puede demandar 10 años o quizás más. En ese contexto, el Premio Nobel de Economía, John Maynard Keynes, mencionaba, ¿no?, que en el largo plazo todos estamos muertos. Es decir, en ese afán de corregir la economía en el largo plazo, pues algunos ya no vamos a llegar a ver las soluciones en ese contexto. Entonces, la política de estabilización de una economía, en América Latina hay algunas economías que están pasándola muy mal, necesitarían lo que llamaríamos políticas de estabilización. No es más que el uso de la política del gobierno para reducir la gravedad de las recesiones y frenar la expansión excesivamente fuerte del nivel general de precios. En ese contexto, toda política de estabilización tiene un alto costo, puesto que para reducir los problemas graves de una economía, necesariamente tenemos que ver en términos del desempleo. Obviamente es una brecha recesiva y las consecuencias son llevar también a un tema inflacionario. Por lo tanto, la política activa de estabilización no es más que el uso de las políticas fiscales y monetarias para contrarrestar estos shocks de la economía. Frente a esto, la política de shock de oferta nos menciona que no existen políticas fáciles de desplazar la curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Sí? En algunos casos es muy complicado trabajar con la oferta, porque eso es un tema de largo plazo. Más fácil, por lo tanto, se hace manipular la demanda agregada. De ahí que se habla de un dilema político. Es una política que contrarresta la caída de la producción agregada. Al aumentar la demanda agregada, dará lugar a una mayor inflación. Es obvio lo que hemos visto. Por otra parte, una política que contrarreste la inflación mediante la reducción de la demanda agregada va a profundizar un poco más la crisis de salir de esa situación. Menudo problema para los hacedores de la política. Por eso que lo que mejor que se puede hacer es pensar en el largo plazo, de manera que esto no nos traiga consecuencias en el largo plazo. Bien, hasta aquí nuestras sesiones de esta semana.